Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el planeta Tierra en esta pandemia del COVID-19 que ya avanza durante la segunda semana de junio a los 7,5 millones de contagiados y se acerca a pasos agigantados a los 500.000 muertos en todo el mundo. Antes de comenzar con esta crónica semanal, por supuesto, saludar a todos los amigos que me siguen en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter, y también recomendarte el resto de estos podcasts en nuestro canal de Spotify, de Apple Podcasts y también del YouTube. Si me estás siguiendo por el YouTube, no tienes que hacer más que suscribirte a este canal tocando la campanita que te permite entonces seguir todas las actualizaciones de La Cuenta Pública que aquí arranca de la segunda semana de junio en adelante. Decía, 7,5 millones de contagiados, caminamos hacia los 500.000 muertos en el planeta y todavía no hay atisbos de alguna de las vacunas que aparezca en el horizonte para poder entonces prospectar, vislumbrar una vacunación masiva en los países más contagiados del mundo. Los números son realmente alarmantes en países como Estados Unidos, la India, Brasil, Nigeria, México, también Perú, también Chile. Otros países han logrado mejores resultados como Nueva Zelanda, como Uruguay. Hay casos más polémicos como Suecia, que ha tenido gran cantidad de contagios durante un tiempo y luego descendió ese número. Igualmente se habla del modelo sueco. Con bemoles también se comenta lo que ha ocurrido en otras naciones como España, como Italia, como el Reino Unido, donde las clases políticas y sus clases económicas se han visto tensionadas al máximo dada la crisis económica y social que se ha manifestado con toda fuerza en naciones de las más distintas posiciones geográficas en el planeta y también posiciones ideológicas en el marco político democrático de cada nación. Así las cosas, entonces, Santiago de Chile es uno de los epicentros, uno de los lugares donde el COVID-19 está haciendo estragos, donde la política chilena se está viendo tensionada al máximo por el surgimiento de esta enfermedad y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias. Así las cosas, entonces, Santiago de Chile tiene números alarmantes, aunque los números en sí mismos son materia de discusión ya hace varias semanas, porque la periodista Alejandra Matus, la misma periodista que fue la escritora del libro negro de justicia chilena, por ejemplo, ella, desde la ciudad de Nueva York, armada con un teléfono celular y un computador, básicamente, ha puesto de cabeza, de rodillas, al sistema sanitario chileno en sus cifras, ha obligado a que el gobierno revisara las cifras, entregando información respecto a la cantidad de muertos que se estarían registrando todos los meses a partir de marzo en adelante. Habría una especie de superávit de muertos, es decir, una cantidad de muertos exagerada para la cantidad de contagiados y de fallecidos por el COVID-19 que informa el gobierno. Esa diferencia, esa cantidad de muertos extra que se estarían registrando, posiciona a Chile entre las naciones con mayor cantidad de contagiados en el mundo, pero aún así con menor cantidad de muertos por millón de habitantes. Sin embargo, cuando se agregan estas cifras, esa cifra empeora muchísimo y dentro de los millones de chilenos que habitamos este país, que somos 18 millones, ya existen más de 130.000 contagiados y dentro de esos 130.000 contagiados ya son más de 2.000 los muertos. Como te decía, entonces, estos números han sido objeto de polémica desde hace ya un buen rato. Al principio fue Alejandra Matus, esta periodista, y luego vino el think tank Espacio Público, un think tank dirigido por Eduardo Engel, el mismo personaje que dirigió la Comisión Engel, la comisión que estableció el sistema de financiamiento actual de los partidos políticos y de las campañas políticas. Eduardo Engel, entonces, a través de Espacio Público, fue también tensionando el ambiente con las cifras que se entregaban desde el gobierno central y obligó finalmente a que el ministro Mañalich tuviera una reunión virtual con él. Le entregaron las cifras actualizadas de Espacio Público y el gobierno tuvo entonces que corregir al alza en más de 500 casos los muertos fallecidos por COVID-19 en este contexto desde marzo en adelante. Al principio se dijo que eran 653 los muertos agregados, 653. Sin embargo, el número quedó en 550 porque se habían mal agregado 90 de un día en particular. Desde ahí que las cifras son objeto de discusión en Chile, dado que el gobierno ha cambiado la metodología mediante la cual se informa la cantidad de contagiados ya 2 veces. Y estos cambios metodológicos entonces tienen consecuencia en la manera en la cual se registran la cantidad de fallecidos y por supuesto también la manera en la cual podemos evaluar la gestión del gobierno en esta pandemia.
Con todo esto sobre la mesa, la personaje que ha surgido con gran fuerza durante esta semana es esta periodista Alejandra Matus. Alejandra Matus es una periodista muy destacada. ¿Qué te puedo contar de ella? Que es la autora del libro Negro de la Justicia Chilena, un libro que remeció todo el sistema judicial en los 90, que fue perseguida por el entonces presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, y que luego debió exiliarse durante 2 años en los Estados Unidos. De hecho, su libro es parte del Museo de las Noticias, del Newsroom, donde está en una esquinita ahí el libro Negro de Justicia Chilena, que tiene una historia muy particular, porque es el producto de una investigación en el contexto de la detención del general Augusto Pinochet en Londres. La gran pregunta que atravesaba a Chile en ese momento era si acaso Pinochet estaba en condiciones o no de enfrentar un juicio, y por otro lado, si acaso la Corte Suprema y los tribunales de justicia chilenos estaban en condiciones de imparcialidad respecto del exdictador. En ese contexto, entonces, Alejandra Matus escribe este libro, el libro Negro de la Justicia Chilena, que cuenta las peripecias, los arreglines, las componendas que habían existido en el Poder Judicial desde los 80 en adelante, particularmente en la época de Servando Jordán, quien era presidente entonces de la Corte Suprema y era considerado uno de los jueces más corruptos del país. En ese contexto, entonces, Alejandra Matus, en ese marco interpretativo, Alejandra Matus escribe este libro que la obliga a salir del país, que ella es perseguida por Servando Jordán judicialmente, son incautados sus libros, el libro es censurado durante más de un año, que hasta que finalmente puede circular libremente, pero en ese año se hizo el libro más famoso de Chile realmente, porque circulaba de manera pirateada básicamente por todas las casas que interesaban en temas políticos. Así las cosas, Alejandra Matus se convirtió en la periodista más reputada, más conocida de la transición durante los primeros 10 años. Cuando volvió de su exilio, cuando Servando Jordán salió de la Corte Suprema y el Poder Judicial se actualizó, Alejandra Matus volvió a hacer periodismo en Chile a través de La Nación Domingo, que fue el suplemento del diario La Nación que surgió durante el gobierno de Ricardo Lagos, por allá por el año 2003, 2004, 2005, que tuvo grandes reportajes sobre la élite, sobre Álvaro Sayé, sobre negocios del cobre, sobre negocios entonces de la naciente industria del litio y otras industrias que se estaban privatizando a gran velocidad a partir de los 90 en adelante y que generaron multimillonarios como los conocemos hoy día. Grandes reportajes de esas materias vienen de parte de Alejandra Matus, que es una de las mejores periodistas del país sin lugar a duda. Después, hace ya unos 10 años atrás, 8 años atrás, Alejandra Matus escribió un libro, una biografía sobre Lucía Iriart de Pinochet, la mujer del dictador Pinochet, y cuenta toda su vida, cuenta los detalles, cómo ella se relacionaba, por ejemplo, con Manuel Contreras, cómo generó SEMA Chile, cómo generó diversos espacios donde fue ganando poder e influencia dentro del marco del dictador Pinochet. En esa dictadura, Lucía Iriart fue una especie de dictadora, fue la dueña de los espacios íntimos donde Pinochet se desarrollaba y por ende controlaba al dictador en cierta manera. Este personaje, Lucía Iriart, que aún sobrevive, ¿verdad?, en el mapa político chileno, es de las más fascinantes, de las más interesantes de las mujeres de los dictadores latinoamericanos. Es una figura realmente fascinante que tiene este libro Alejandra Matus como la pieza más documentada, más desarrollada respecto a lo que es Lucía Iriart de Pinochet. Vean ustedes entonces los aportes que ha hecho Alejandra Matus, primero con el libro Negro, luego con sus investigaciones en La Nación Domingo, luego con un libro sobre Lucía Iriart de Pinochet, hasta que finalmente nos muestra estos datos sobre el COVID-19 que la convierten realmente en el personaje del momento. Y ella fue muy cuestionada por parte de sectores del gobierno y sectores de la centroderecha que estimaron que Alejandra Matus estaba básicamente realizando un periodismo de difusión falsa, es decir, fake news, para perjudicar a la gestión de Mañalich y a la gestión de Piñera. En ese marco, en ese sentido, todo lo que se puede decir sobre Alejandra Matus es poco. Una periodista que realmente rompe con los cánones, rompe con los marcos de cómo se hace periodismo en Chile y entrega información muy valiosa que luego es tomada por este think tank, Espacio Público, que lleva entonces al gobierno finalmente a reconocer que la cifra de muertos que estábamos estimando era inferior a lo que se consideraba y por ende hay más muertos en Chile por el COVID-19 de lo que se consideraba. En ese sentido, entonces, ya son más de 2.000 las muertes en Chile y se estima que a este ritmo pasaremos finalmente en agosto las 5.000 muertes, que sería realmente una tragedia nacional de enormes proporciones, probablemente la tragedia sanitaria más grande de nuestra historia, que nos dejará con una herida muy profunda y también con dudas muy profundas sobre acaso
si estamos bien manejados en materia de data, en materia de datos, en materia de la información que tiene el gobierno sobre nosotros y sobre cómo los registros civiles, cómo los certificados de defunciones, cómo los servicios médicos legales a lo largo de todo el país han tendido o han construido cánones que permitan interpretar la realidad con información cierta y veraz. Lo que ha colocado Alejandra Matus sobre la mesa, lo que ha colocado Espacio Público sobre la mesa, nos permite entonces vislumbrar un sentido nuevo respecto de cómo la información en Chile tiene que ser manejada, respecto de cómo estas crisis tienen que enseñarnos acerca de la importancia de que los gobiernos centrales, de que el Estado de Chile tenga información, que sepa administrarla y que esa información no se filtre a quienes no debe llegar. La ciudadanía sí debe estar informada, debe tener la información correcta, la información veraz, que Alejandra Matus y que Espacio Público han intentado por todos los medios de colocar sobre la mesa y que finalmente el gobierno reconoce en un porcentaje de esos muertos aquellos que estaban faltando. Si acaso esos eran todos los muertos que faltaban, si acaso eso cierra todo el contexto de lo que ha ocurrido en Chile, está por verse. Cuando esta tragedia termine, cuando tengamos realmente controlada la enfermedad, podremos realmente contrastar si acaso las cifras reales, las cifras que tengamos al final del día, condicen con la cantidad de muertos que el gobierno nos comunica. La cantidad de contagios es altísima. Chile, por millón de habitantes a nivel de contagios, está esta semana número 1 en el mundo. Sin embargo, todavía lo estamos haciendo bien en cantidad de muertos, dado que tenemos un sistema de salud más o menos estable. No somos un país del tercer mundo africano, digamos, pero estamos todavía muy preocupados por lo que vaya a ocurrir durante julio y agosto, que pueden ser meses realmente críticos, porque se ha ido trasladando, se ha ido moviendo el pic de esta enfermedad y se ha ido entonces trasladando la discusión respecto de mayo, de junio, de julio, de agosto, y esto incluso puede llegar hasta septiembre, lo que tendría insospechadas consecuencias tanto sanitarias como económicas. Así las cosas entonces, los números no cuadran en Chile y estamos intentando que cuadre. Lo está intentando el think tank Espacio Público, lo está intentando la prensa, los periodistas y lo está intentando, por cierto, el gobierno, que tiene el deber de dar esta información veraz. Por cierto, es muy importante decir que este problema de los números, este problema de las cifras de muertos, de contagios, también hay problemas en otras naciones del mundo, por ejemplo en España. En España, dado su sistema de autonomías, es decir, que está Cataluña, que está el País Vasco, que está Navarra, que está Galicia, han existido días, semanas completas, donde estas comunidades autonómicas informan mayor de cantidad de casos acumulados que es lo que hace el gobierno central español, lo que por cierto genera todo un debate en España, en Madrid particularmente, sobre el rol del gobierno de Pedro Sánchez y su vicepresidente segundo Pablo Iglesias, y esta alianza entre Podemos y el PSOE, que ha tenido en los números, en los datos, también un problema estructural, central. Este problema de los datos, de los números, también ha ocurrido en México, particularmente en Ciudad de México, donde ha habido también algunas disconformidades, por así decirlo, entre la prensa y lo que entrega el gobierno central, y donde esto ya realmente ha hecho explosión es en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro, este gobierno de derechas, ha cambiado la metodología para informar derechamente menos muertos en el día a día, y esto ha cambiado, por supuesto, la configuración de cómo se entrega la cantidad de muertos en Brasil. Brasil tiene una cantidad de contagios realmente enorme, es hoy día la segunda nación del mundo con mayor cantidad de contagios y ya camina hacia los 100.000 muertos, si no superando los 100.000 muertos, lo que es realmente una tragedia de proporciones que puede dejar a Brasil, especialmente en el espacio de las favelas, muy muy complicado. En Perú la cosa es también parecida. En Perú el número de contagios también ha ido al alza y ha habido disconformidad entre la prensa y el gobierno respecto al número de defunciones, y esto ocurre porque en todo el mundo hay un número de casos por determinar de personas que no van a los servicios de salud, de personas que no van a los servicios centrales hospitalarios, sino que llevan las cuarentenas en sus casas y que mueren en sus casas sin nunca haber tenido un diagnóstico de COVID-19. Esto entonces genera un problema global de las cifras en cada país, porque hay más muertos por COVID-19 de lo que se ha diagnosticado y de lo que se encuentra registrado en los servicios médicos legales de cada país, de cada nación. Ese es el primer problema estructural de por qué hay más muertos que lo que se informa. En segundo lugar, es materialmente distinto morir
con COVID-19 que morir de COVID-19. Esto es, por supuesto, importante para distinguir si acaso hay una prevalencia, por ejemplo, morir en un coma diabético, por ejemplo, o morir con una enfermedad cardiovascular, a que se muera, por ejemplo, con un ataque pulmonar causado por el COVID-19. Entonces, es distinto morir de COVID-19 que morir con COVID-19, y esto en todo el mundo ha generado disconformidades entre think tanks, la prensa y el gobierno. Lo que ha ocurrido de particular en Chile es que hemos tenido dos cambios de metodología y hemos tenido una ácida polémica entre el gobierno y sus interlocutores. Es decir, el gobierno ha tratado de parapetarse en sus cifras y finalmente tuvo que reconocer, entonces hacer un gesto hidalgo de reconocimiento respecto de que sus cifras no estaban en lo correcto. Esto tiene consecuencias no solo estadísticas, tiene consecuencias materiales en las políticas públicas que estamos aplicando. Hay entonces una disconformidad global entre la cantidad de muertos que estamos teniendo y lo que estamos registrando. Si esto es así, llegamos a agosto, a septiembre, con un delta, con un diferencial importante, va a haber que hacer una investigación muy profunda respecto a cómo ha funcionado este sistema de conteo. Aún así, la Cámara de Diputados, con mi voto favorable y con mi firma, ha constituido una comisión investigadora para analizar lo que está ocurriendo respecto al registro de muerte y el registro de contagio, así como el cambio de metodología. No puede ser que no exista un control democrático, un control del Parlamento respecto a las metodologías usadas en el Ministerio de Salud y respecto a la cantidad de muertos y contagiados que hemos tenido. Esto es muy importante de clarificar y es muy importante, así como otras naciones en el mundo, que Chile tenga números claros y cifras contundentes que permitan un debate informado a los ciudadanos. En ese contexto de crisis, entonces, el gobierno de Sebastián Piñera ha hecho noticia durante esta semana por dos cambios de gabinete. Un cambio de gabinete al parecer programado, donde salió el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, un independiente que se ha visto faenado, entre comillas, por el cambio político, por la componenda política dentro del gobierno, y se le ha entregado el Ministerio de Desarrollo Social a Nicolás Monkever, a Cristian Monkever, disculpen, el expresidente de Renovación Nacional, quien asume esta cartera con un gran desafío político para colocar al gobierno en la escena de la reconstrucción económica y la recuperación alimenticia de las familias. También ha habido cambio en la Secretaría General de la Presidencia, donde ha asumido Claudio Alvarado, un exdiputado UDI que se desempeñaba como subsecretario en Sexpress y luego como subdere, quien ha asumido en reemplazo de Felipe Ward. Felipe Ward, que es el reemplazante a su vez de Cristian Monkever, que se mueve a Vivienda. Así las cosas, entonces el comité político que está integrando el comité de crisis queda compuesto por 5 ministros. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, y la ministra vocera, Carla Rubilar. A eso se agrega el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el ministro de Desarrollo Social, Monkever. Esos ministros entonces son los que conducen la crisis, son los que llevan junto con el ministro Mañalich el desenvolvimiento del gobierno y las tratativas con el Parlamento en la búsqueda de un acuerdo nacional en vísperas de la crisis económica que estamos viviendo y también en vísperas de una reforma que se espera a la estructura del gasto nacional para enfrentar la crisis, específicamente en temas sanitarios, en temas de alimentación y en temas de pymes, que aparecen como las 3 prioridades centrales de las políticas públicas que se están discutiendo dentro de la elite nacional. En ese contexto, entonces, el gobierno cambia, da un giro, saca a Sebastián Sichel, que era hasta entonces el mejor evaluado, aunque las encuestas son un poco ambivalentes, venía bajando, es la verdad, aunque era el mejor evaluado en un gabinete mal evaluado en general, el ministro Sichel, que era un independiente sin partido político, perteneciente a una arista de Ciudadanos, una tangente de Ciudadanos, el partido fracasado de Andrés Velasco, que termina quebrado y que termina apoyando una parte de ello a Sebastián Piñera, junto con empresarios como Jorge Razzoli y Juan José Santa Cruz, que hoy día hacen noticia a través del Twitter y de los podcasts y de los YouTube más bien conservadores de Radio Agricultura y compañía. Sebastián Sichel, a través de ese mundo, logra penetrar en el espacio del gobierno, se le da un primer cargo en la Corfo, fue el encargado de los temas de litio durante el 2018 y parte del 2019. Luego, cuando viene el cambio de gabinete, se traslada al Ministerio de Desarrollo Social, donde comienza a brillar realmente, porque ese gabinete en particular, el de octubre en adelante, no tenía muchas estrellas realmente, no tenía personas muy desarrolladas en lo comunicacional desempeñándose en los ministerios. Entonces Sichel logró crecer rápidamente, exponencialmente en los matinales con su pizarra donde explicaba cómo se iba a desarrollar el gasto del gobierno. Siempre es buena noticia informar sobre gasto del gobierno, sobre bonos en los matinales, y así entonces Sichel fue convirtiéndose mes a mes en el ministro mejor evaluado del gobierno, lo que por supuesto genera resquemores, genera envíos de todo tipo. Aunque el problema político central de Sichel lo tenía con Renovación Nacional, a quien nunca
nunca logró darle en el gusto, ni en el Congreso ni en las políticas públicas nacionales. En particular se generó gran polémica cuando se discutió el tema del Sename, por ejemplo, donde Sichel fue más o menos una voz ausente, y la oposición terminó condicionando al gobierno con una ley que va a entrar en vigencia recién, cuando otra ley entre en rigor, que es la Ley de Garantías de la Niñez. En ese contexto fue un fracaso de la política del gobierno, que no logró anunciar con bombo y platillo en su cuenta pública que viene pronto de la reforma del Sename. Fracaso entonces para Sichel. Fracaso también en la Araucanía, donde no ha logrado apaciguar las cosas, y semana a semana estamos viendo hechos de gran violencia entre comuneros mapuche y la policía de carabineros, ¿no? Mutuamente hay una violencia bien desarrollada y bien documentada que el gobierno no lograba frenar, sobre todo a partir del asesinato de Catrillanca y del nuevo asesinato que se ha vivido durante esta semana, al cual tendremos que dedicarle un programa especial. Sin duda, el problema de la Araucanía, que Sichel tampoco pudo elaborar con propiedad una propuesta que sacara adelante ese conflicto. También entonces un punto en contra. 3 puntos en contra, entonces, sumar la relación con RN, sus problemas respecto al Sename, sus problemas de la Araucanía, y también algunos rifirrafes que tuvo con otros miembros del gabinete. Por ejemplo, cuando Mario Desbordes, el presidente de RN, propone el tema de condonar el CAE a los deudores del CAE como medida dentro de este paquete del acuerdo nacional, rápidamente se le cierra la puerta a esta propuesta de Desbordes. Briones se opone, y Sichel, para congraciarse con RN precisamente, le da un guiño a Desbordes y dice que hay que discutir el tema. Eso, por supuesto, genera la molestia en Hacienda, y eso tiene como consecuencia la crítica a Sichel. Sichel entonces fue acumulando puntos en contra. Era un independiente, no tenía partido como tal, los independientes siempre tienen problemas. Se enfrentó a Renovación Nacional, se enfrentó al ministro de Hacienda, se equivocó con el tema del Sename, tuvo problemas en la Araucanía, es decir, tiene problemas generales políticos importantes, más allá de su valoración en las encuestas, más allá de las envidias políticas que puedan suscitarse. Junto con eso, Sichel, al crecer exponencialmente su figura en los matinales, va eclipsando también a otras figuras, en particular a los otros ministros del comité político, y va dejando entonces como segundas fuerzas, segundos rostros a quienes quieren ser protagonistas. La vocera del gobierno, el ministro del Interior y el propio presidente de la República. Así entonces Sichel no tenía de dónde agarrarse para continuar en el gabinete, y termina saliendo entonces en una gran polémica política que se generó durante 2-3 días, porque luego de eso vino un siguiente cambio de gabinete que hemos visto esta semana, donde ha salido Macarena Santelices, la ex alcaldesa de Olmué, que se estaba desempeñando recién hace un mes, solamente un mes, como ministra de la Mujer y Equidad de Género, donde había tenido gran cantidad de polémicas con el mundo feminista a raíz de sus dichos, a raíz de sus declaraciones, a raíz de la configuración de sus equipos. Y así las cosas, se le pidió entonces la renuncia el día lunes a Macarena Santelices, y tuvo que renunciar ya en la segunda semana de junio, donde el presidente Piñera realiza entonces un segundo cambio de gabinete en menos de 10 días, acumulando ya en sus 2 mandatos más de 100 ministerios Piñera, ejercidos por 55 personas, lo que son realmente números estratosféricos si pensamos que, por ejemplo, en los 90 hubo menos cantidad de ministros de lo que hubo en 6 años de Piñera. Es decir, el régimen chileno, el régimen presidencialista, comienza a mostrar sus fisuras, comienza a mostrar sus problemas en estos sucesivos cambios de gabinete, y estamos ante un gobierno que trata de salir adelante en esta crisis, que el gobierno ha capitalizado de cierta manera en la encuesta, la ayuda con las cajas, el manejo del COVID, pero que rápidamente se ha visto entrampado con el tema de los datos, se ha visto entrampado con la logística de las cajas, se ha visto entrampado en peleas políticas internas del gobierno, y ha buscado un acuerdo con la oposición que no ha sido tan fácil como ellos pensaban. Y así las cosas entonces, el gobierno enfrenta, conducido por Sebastián Piñera y este equipo político de 5 ministros más Mañalich, la peor crisis sanitaria de nuestra historia, en su posición política más débil, que es entonces en un cambio de gabinete forzado, un doble cambio de gabinete que coloca a Piñera realmente entre los gobernantes de la historia de Chile con mayor cantidad de ministros en nuestra historia. Eso con el cambio de gabinete, un cambio de gabinete que fue entonces noticia en todos los portales, en todas las radios, en todos los paneles de televisión, porque el ministro Sichel estaba muy bien evaluado, como te decía, y muy poco se explicaba en esta salida política del gabinete. Le dieron un premio de consuelo, el premio del Banco del Estado, que tiene una pega muy importante, que es capitalizar esta crisis a través de los créditos, a través de los préstamos que se tienen que entregar a las pymes y a las personas para salir adelante en el consumo, porque tú bien ya lo sabes, bien lo estás intuyendo, bien lo estás viviendo en tu día a día. La crisis económica que estamos observando en el país es realmente de gran magnitud. El IMASEC de abril fue de menos 14% y se espera que el de mayo sea similar, o incluso peor, lo que podría ser la peor crisis económica realmente de nuestra historia. Ya en cifras, el precio del dólar se ha mantenido
gracias a Dios y la Virgen, más o menos estable en torno a los 780 pesos, lo que es un precio bastante mejor que el que teníamos en semanas anteriores y en meses anteriores, donde rondó los 850 pesos, lo que encarece el costo de la vida, encarece la deuda, encarece una serie de aspectos de la economía nacional. La banca es muy importante, como te decía, porque todos los recursos que el Banco Central puede aportar, que el gobierno central puede aportar, hay básicamente dos mecanismos. Uno es la asignación directa, que se materializa con depósito en las cuentas RUT del Banco del Estado, porque el Estado no te manda un sobre con plata a tu casa, y por el otro lado, a través de préstamos y créditos, como te decía, a través de la banca tradicional, la banca privada, los 5 o 6 grandes bancos donde destacan el Banco de Chile y el Banco Santander como los dos mayores bancos del país. Ahí entonces había una gran polémica respecto del crédito FOGAPE, que es el crédito que se aprobó a través del Parlamento para ayudar con 9.000 millones de dólares a las empresas pymes y MIPYMES para que reciban créditos y préstamos con bajas tasas de interés a través de los bancos. Allí se trabó la pelota. Los bancos recibieron esta plata y solamente han ejecutado cerca de 4.000 millones de dólares de esos 9.000, lo que tiene dos razones. Por un lado, los bancos se demoran muchísimo en entregar los préstamos, tienen una burocracia interna bien desarrollada por el tema de los riesgos y las evaluaciones, lo que claramente tranca la pelota respecto a la economía nacional. Y en segundo lugar, hay también un problema respecto de lo que ocurre con el negocio bancario en sí mismo, porque los bancos privilegian a un tipo de deudores, los deudores ABC1, por así decirlo, o lo que el ministro de Economía Palacio llamó el filete del endeudamiento. Y la parte del guachalomo, la otra parte que no recibe financiamiento, son las pymes que están quebrando, son las personas que se ven acogotadas por las deudas, acogotadas por los créditos, donde aquellos 9.000 millones de dólares que entregó el gobierno no están llegando en propiedad, en forma, como debieran llegar a cada una de las economías locales, a las pymes, a las familias y a los barrios, que son aquellos que tienen que recibir los impulsos económicos para poder sobrevivir sus almacenes, sus economías locales, ¿verdad? Y ahí entonces está la polémica, si acaso es correcto que el gobierno entregue esta gran cantidad de cajas de alimentación en vez de entregar asignaciones directas más grandes, más suculentas a las familias, que puedan entonces gastarla en sus barrios y hacer ejercer el comercio, que funcione el libre mercado, que funcione entonces el intercambio de bienes y servicios, en vez de tener un gobierno centralizado repartiendo cajas. Esta es una cuestión más bien ideológica que se plantea en la prensa, que se plantea en los debates, pero que es muy interesante planteárselo de manera ciudadana, de manera objetiva. ¿No era mejor acaso entregar asignaciones de dinero en vez de tener que entregar cajas de alimentación? ¿Qué se gana con el tema de las cajas de alimentación? Pareciera que lo que se gana es imagen pública de aquellas personas que ganan con su imagen entregando cajas, que son básicamente los políticos de gobierno, los intendentes, los seremi, que los hemos visto en grandes operaciones de prensa, incluso con instructivos del gobierno, sobre cómo entregar estas cajas, sobre cómo sacar el mejor partido comunicacional a este efecto que es entregar alimentación en cada uno de los hogares de Chile que lo necesita. 2,5 millones de cajas, de las cuales se han repartido algo así como 100.000 de ellas, lo que quiere decir que estamos en números muy bajos respecto de lo que se esperaba. Si acaso esto se llega a concretar a finales de julio, será realmente un éxito para el gobierno y veremos probablemente que el gobierno va a subir en las encuestas. Pero me sigo planteando, al menos como parlamentario, al menos como una opinión personal, si acaso no era mejor entregar asignaciones en dinero y no pasar por estos shows comunicacionales, por estas operetas comunicacionales que en el fondo juegan con la dignidad de las personas y con lo que queremos para el bienestar de nuestro país. Una semana convulsa entonces, el tema de las cajas, cambios de gabinete, cambios de metodología en el conteo de muertos, cambio en las cifras de los muertos, cambio en la contabilidad general de cómo Chile se está enfrentando a esta crisis del COVID-19. La zona que yo represento, la zona de Melipilla, San Bernardo, Peñaflor, lo vive con ambivalencia. Tenemos partes con cuarentena total, ciertos sectores de San Bernardo que ya acumulan 6-7 semanas en esta situación, y otras zonas que esperan la cuarentena como Peñaflor y Melipilla. Yo te mando un gran abrazo a ti y tu familia y espero que sigas todas las recomendaciones para cuidarte de esta enfermedad. No es trivial que ya tengamos más de 2.000 muertos, no es trivial que ya tengamos más de 130.000 contagiados. El país se enfrenta realmente a una tragedia de grandes proporciones y esto va a tener consecuencias muy lamentables y muy tristes para nuestra política pública sanitarias y para lo que va a ser el futuro de Chile, que se va a ver condicionado por esta herida, por este sufrimiento que vamos a tener durante los meses más crudos de este invierno, donde el frío ya aparece y donde la cantidad de muertos al parecer va a multiplicarse. Antes de despedirme, por supuesto, quiero darle un gran abrazo y un saludo a la radio Ignacio Serrano, 540 años de Melipilla, la más tradicional que nos permite llegar todos los domingos a tus oídos.
Y del mismo modo saludar también a la Radio Contacto, la más escuchada de la provincia de Talagante, que nos permite llegar durante el mediodía de los miércoles a cada uno de los hogares y de los vehículos que transitan por nuestra comuna. Por supuesto, un gran abrazo a todos mis vecinos y vecinos, y nos seguimos escuchando a través de las redes sociales, a través del Spotify, en esta cuenta pública que hacemos todos juntos.